Sí. Chicos, voy a abrir la guía a ver si podemos compartir. ¿Vos pusiste para compartir pantalla? No, ahora voy a abrir la guía. Ponenos un tilde, a ver. El 22, para buscar el 22. Bueno, son las mismas guías del año pasado, ¿no? Sí, sí. Un segundo. Y no está habilitado. Guía 1. Guía 1 estamos, sí. Ah, está. Las tengo resueltas, qué bien. Uy, qué despelote es esto. A ver si es esto. El 22 es un grupo de motores. Debe ser de corrección de factor de potencia. Ah, ¿Qué? no. Lo que pasa es que esta es la guía del año No, pasado, no. no sé si agregan algo. Sí, no, es de... A ver. Acá dice 2 motores. Creo que es ese. Sí. Y una red de alumbrado. Sí, es ese. Estoy complicado para sacar el factor de potencia ahí. No sé cómo hacerlo. Si tomar la instalación no, el transformador y eso. ¿Cómo hago ahí? Acá tenés 2 motores y después alumbrado. Y te das la característica de potencia de cada uno y el factor de potencia de cada uno. ¿Qué es lo que no sale? Claro, porque yo lo que hice es sacar la potencia aparente total de la carga en total, que serían los dos motores y la red de alumbrado. Pero en el factor de potencia no me da, o sea, no me da porque no sería solo de la carga, sino que sería también del transformador. Yo no veo ningún transformador, a ver, espera. No, dice que se El alimenta desde un transformador de alimentación. Claro, se alimenta en vez de una red de un generador, desde un transformador. A los fines nuestros es el generador, es el secundario del transformador, pero no cambia nada Lo que los pasa es que problemas que incluye la potencia reactiva nominal del transformador. la reactancia nominal del transformador. Supongo, no tengo los enunciados porque tengo esta guía, no Espera, tengo la guía o la otra. No Ignacio, sé vos si cuando calculás la potencia aparente, ¿a partir de qué lo calculaste? ¿De la potencia activa y reactiva total? Claro, sumé, o sea, de los dos motores y la red de alumbrado, y lo sumé por la potencia activa y la reactiva, y después saqué la potencia aparente total de la carga. Pero ahí puedo sacar el factor de potencia de toda la carga, pero no me da igual. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la aparente de la total, ¿no? No de cada carga individual. Claro, pero creo ¿Con que no eso me no da. te dio? Sí. ¿Qué potencia activa estás usando en el factor de potencia? ¿Cómo? ¿Qué potencia activa estás usando cuando calculas el factor de potencia? Y los dos motores son, creo que te dice, bueno, 100 kilowatts, Los, la potencia activa. los 100 kilowatts es los dos motores juntos, no es cada motor. Ah, sí, los dos son de 50 cada uno, ponele. Yo había entendido Claro. que eran dos de 100. Sí, a mí me pasó lo mismo y creo que sí son los dos 100, ahí está. o sea, los dos juntos. Entonces tendría 180 kilowatts. Claro, Claro. por eso preguntaba la potencia, para ver cómo estabas Está tomando bien. ese dato. Pues Está está bien. medio confuso. Es la potencia del motor, en ese caso. Eran dos. Claro, dice Sí, ambos. ¿no ves que abajo está escrito 2 por 100 kilowatts y acá está escrito 2 motores potencia 100 kilowatts? Hay que ver el Sí, enunciado. ¿Alguien tiene el enunciado a mano? Yo no lo Sí, tengo. dice ambos motores 100 kilowatts.
Claro. Listo, entonces ahí está. Hay que ver si las cuentas están hechas con 200 con 100. Me parece que están hechas con 100, ¿eh? Bien. Subile un poquito, Gustavo, a ver si en la cuenta, si me parece que está hecho con 100. Sí, ahí está hecho con 100. Está hecho con 100. Ah, bien, ahí está. Dos, Claro. instalación de O sea, iluminación. los dos son 100. Eso ya había Claro. pasado, me parece, el año pasado, que está confusa, digamos, no confusa, sino que no se entiende que es cada uno o el total. Claro, porque esa parte de cálculo del factor de potencia es muy sencilla en este caso. Claro. Y después el cociente, es el cociente y eso te da el porcentaje de cuánto te queda. Claro, por eso supuse que estaba también lo del transformador que te daba la potencia. No, fíjate que te habla, acá estaba viendo, en el inciso, acá habla del factor de carga, es decir, que para eso, no sé si lo pedía o qué, para eso Sí, pide te eso. está dando la potencia nominal del transformador, para que vos calcules Claro. el factor de carga y si te queda libre o no, carga para seguir cargándolo, potencia para seguir cargándolo. Claro, pero sí, eso lo pido también. Pero era el tema de esa potencia. Entonces, fíjate que está haciendo el cociente 279,30 sobre 300, que es la potencia total de las cargas sobre la potencia nominal del transformador. Esto te da el factor de carga. Y sí que te queda un 6,9% como para usar si querés usarlo a full. No sé si lo pedía después. Sí, debe pedir eso y después qué carga hay que agregar, cuánto se puede agregar una carga, eso en el punto C, me parece. A ver, Bueno, después te dice, diagramas acá. Sí, acá está. ¿Qué carga resistida podemos conectar como máximo? Y ahí es donde calcula la carga. Ahí necesitas también los 300 para no pasar al transformador de carga. Exacto. pero el punto C te dice dibujar el triángulo de potencias del transformador. Y el transformador te da solo la potencia aparente y no te da ningún factor de potencia ni nada. Transformador, ¿qué dato te da? Nada más que la potencia aparente. Claro, la potencia, te da la potencia, Bien. pues el transformador. Pero no necesitas la potencia del transformador. Los datos del transformador. Porque vos lo que necesitas calcular es qué potencia aparente es consumida por la carga. O es solicitada por la carga. Y esa la comparás directamente con la potencia aparente del transformador. Entonces, A lo Ignacio, mejor. Porque después dice que hay que hacer un diagrama de potencias del transformador. O sea, no hay potencia reactiva ahí en el transformador. Factor de potencia de la instalación. De 300 que te dice el enunciado es la máxima potencia que puede entregar, la máxima potencia aparente que puede entregar el transformador. Eso no significa que la esté entregando. Cuando te dicen el C dibujar el triángulo de potencia, te pide que dibujes las potencias que está entregando el transformador en este momento, o sea, las potencias de las cargas. Ah, de la carga. Exacto. Claro, claro. Buenísimo. Buenas tardes, los chicos. Rodri, ¿cómo andás? Rodrigo. Hola, Bueno, Rodrigo. no te puedo No vayan contestar, a Rodrigo. avisar, ¿Eh? No vayan a avisar que cambiaron de página. Perdón, está en el mismo, está al lado de donde entras con la otra y además en el grupo te Por dice. WhatsApp lo mandó papá. No, a mí no. No está, No, no está en el No, grupo. yo no lo mandé a iba a nadie cambiar. por WhatsApp. Que iba a cambiar la página. Ah, eso sí. Me lo mandó Propato a mí, ahora porque le pedí. Ah, ¿No se puede hacer una consulta de un ejercicio? Adelante, Sí. no sé quién habló. Ignacio, Yo, Gaspar. Quería preguntar por el ejercicio 30. A ver de qué estamos hablando.
Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, quien hablaba que preguntó por el 30, ¿es este? ¿El que dicen? Sí, Sí, es ese. Bueno, pregunte nomás. Yo, lo que no me salió, ay, me está cambiando el nombre porque estoy en mi computadora. Em, a mí lo que no me salió es el tema de primero los batímetros. Cuando, por ejemplo, el batímetro uno mide la tensión de línea que mide es entre el uno y el 2 y la corriente que toma es la del 3 la línea 3. Sí, así es. Sí. Claro, porque esa era una de las cosas que, y digo, para tomarla, o sea, ¿cómo sé si tomar el voltaje 1 2 o el voltaje 2 1? Es el voltaje de línea. Ah, no, ya te entendí la pregunta. Y ahí Porque tenés tengo que también mirar como los que, volúmenes homólogos. claro, ver en cuál entra primero y considerar a ese como el primero. Se le pone siempre los asteriscos para diferenciarlo, pero bueno, en este no se llega sí, no se a ve ver acá. muy Pues. bien. O en este siempre se pone el que va hacia arriba, tiene el asterisco, generalmente. En la mayoría de los ejercicios es Igual, así, al menos. Entonces en este caso sería el 1-2. claro, lo que aplica acá es la conexión Aaron de, digamos, que tiene el batímetro entre 1 y 3 y entre 2 y 3, ¿correcto? Entonces, Bien, digamos, lo que vale es la expresión de Aaron que te marca la tensión de la voltimétrica siempre con un punto, digamos, en común, ¿correcto? O sea, es verdad que los instrumentos tienen el asterisco, a veces en los dibujos, acá en este no se ve, o sea, no está ni dibujado un asterisco, para saber qué tensión tomar. Generalmente se toma, digamos, el batímetro que está en la fase entre 1 y 2, la tensión 1-2, ¿correcto? bien, Siempre va a pasar que en la conexión Aaron, una de las dos tensiones va a haber que multiplicar, o sea, multiplicarla por 180 porque es contraria a la secuencia dada. Vos fíjate, la secuencia es 1, 2, 2, 3, 3, 1. Entonces, si el batímetro lo tenés entre 1 y 2, el otro lo tenés conectado acá entre 3 y 1, ¿no? Correcto. Entonces, la tensión, no, a ver, ¿dónde está? Entre 1 y 3 y 2 y 3, el batímetro 2 y el batímetro 3, ¿no? claro. Bien, y bueno, entonces, o sea, lo suponía que era así, pero quería consultarlo para ver si Sí, lo estaba haciendo bien. Y sí, sí, después, sí. nada, eso es un problema más del ejercicio en sí, no sé si preguntarlo acá o me voy a una sala con algún otro así me interrumpo la clase. Me preguntá porque habían dicho que Bien. no se puede, no sé por qué no se Dividir. puede hacer las salas. Ah, bueno. Bueno, yo en este ejercicio lo que hice fue considerar que cada uno de los motores tenía esos 10 caballos de potencia. Y lo que hice, bueno, fue sacarle la potencia aparente y con la aparente y la tensión de línea saqué la corriente que pasa. Y después, bueno, el ángulo lo saqué por el factor de potencia ese que me dan. Pero después se me complica con el tema por el tema de las corrientes. ¿Cuál es la duda con el tema de las corrientes? Ahí, en ese caso, I2 sería igual a menos I3, o sea, todo lo que entra por I2 va a terminar saliendo por el cable I3. Sí, Sí. Sí, el dibujo está mal, el dibujo, digamos, no pueden ser dos corrientes entrantes en el motor, ¿viste? Que está indicado ahí. Sí, O sea, siempre la tensión, digamos, aplicada, la diferencia de potencial va a estar aplicada, por ejemplo, en este caso, entre dos fases. Una corriente, si yo tomo la tensión 2-3, va a salir por 2 y va a retornar por 3. Si tomo la tensión contraria, 3-2, va a salir por 3 y va a retornar por 2. Pero en ese sentido está mal el dibujo en la figura porque hay dos flechitas como entrando.
dos flechitas no pueden estar entrando, correcto. No solo dos flechitas entrantes, sino con distinta denominación. Y 2 Claro. y 3, que es lo que es la misma corriente. Claro, está bien. Tal vez o no habría que poner nada ahí en I3 o agregarla en el otro motor. Claro, Son iguales los son motores. iguales. En realidad la I3 sería menos I2, correcto, esa sería la... Sí, Bien. sí, Y el voltaje que genera esa potencia aparente es el voltaje de línea, ¿no? 380. Sí, porque está entre 2 y 3. Fíjate dónde está conectado. Claro. Bueno, bien, entonces debe ser un problema más que nada de cuenta. Muchas gracias. Questions. Yo quiero consultar el 23 también, que me pasó más o menos en todos los ejercicios que son medio parecidos. Que no sé cómo sacar las corrientes de línea ahí. En este caso, Este que está en pantalla es. y ese. Bien. ¿Qué te pide? Porque el B y el C los pude hacer, o sea, sacando las potencias de cada uno y sumando y eso, me dio, pero el A no sé si es a partir de ahí que tengo que determinar las corrientes de línea o antes de hacer el trabajo con las potencias. No, lo primero que tenés que hacer es tomar la terna de tensiones de referencia, tomar una terna de tensiones de referencia. Porque al tener varias cargas, tenés que unificar qué tensiones, con qué ángulo, a partir de cuál vas a tomar la referencia para tomar la misma para todas. O sea, una vez tomadas las tensiones, una tensión de referencia, las otras 5 te quedan de referencia, o sea, las 3 tensiones simples, las 3 tensiones compuestas, y después tenés que, por lo que dice el ejercicio, que dice indicar cada batímetro, aunque te está diciendo la potencia total, podés vos aplicar superposición y decir, tomar la corriente que toma la carga en estrella, el motor trifásico, el motor monofásico, la carga que está entre líneas y el banco de capacitores. O sea que la corriente sería la suma de cada... Claro, para cada fase, para la fase R, para la fase S y para la fase 3. Porque hay cargas desbalanceadas, o sea, tenés, la primera es en estrella desbalanceada, después balanceada el motor, que es más sencillo, después tenés un motor monofásico que solo va a tomar de la fase 2, una carga que está entre fases, la 1 y 3, que te dan otra especificación de potencia, y el banco en triángulo que te va a aportar la corriente capacitiva. Entonces, lo que tenés que hacer es calcular para cada carga trifásica y 1 y 2 y 3, y después sumar fasorialmente. Ingeniero Ferro. Sí. En la carga de 3,8 kVA, ¿por qué la corriente IS apunta hacia arriba y todas las demás apuntan hacia abajo? No, ahí está, ahí hay un error de tipeo de la figura, porque en realidad tenés que tomar la tensión 3.1 y entraría por 3 y saldría por 1 y le marcan IS. Vos fíjate que está mal, correcto. Si tomás la tensión 3.1, esa IS entraría a la fase 1, correcto. O sea, tomaría de la 3, sumaría en la 3 y restaría en la 1. Pero lo que está mal es que diga IS, ¿viste? A lo mejor le pusieron IS por la carga S, pero sí, puede ser. Sí, porque no tiene otro nombre, entonces le pusieron eso. Vos fíjate que con esa indicación de corriente te está diciendo que tomes B31. Sí. Pero, como la otra 2M de este podría motor. ponerla al revés, tomar B13 y tomar menos IS. Claro. La del motor M está como tomando entre 2 y N, B2N, la tensión de fase B2N, entonces marca esa IM que está ahí, correcto. Okay.
No sé si quedó claro. Y por ejemplo, ahí sería la tensión de línea, por ejemplo, en el primer dibujo, en la primera carga, que tiene bueno, dos capacitores y una resistencia. Poner en la resistencia, eh, tomo la tensión de fase ahí, ¿no? Sería la B1N. Claro, pues está conectada entre uno y el neutro. El centro de estrella está conectado al neutro. Así que sí. Para calcular la corriente de la corriente 1 de esa carga. Claro, después O sea sería que las cargas de fase de la estrella están a 220. claro. Y por ejemplo, en el capacitor los capacitores me conviene transformarlo a estrella. Así trabajo todo No, con en No triángulo creo lo que podés haga calcular falta. con la tensión compuesta directamente la carga que toma el capacitor. Y después O sea, no hace componés falta para hacer sacar la la corriente de conversión. línea. Y después componés para sacar la corriente de línea. Claro. Ahí los capacitores están conectados, cada uno está conectado a una tensión de línea, a 380. Claro. bien. O sea, estos ejercicios son trabajosos, hay que calcular bastante. Y no se En puede, caso por de, ejemplo, una vez que tengo la potencia total de todas las cargas sumadas y eso, desde ahí sacar las corrientes de línea, ¿no? el problema es que es desequilibrado. Es equilibrado. Entonces no podés sacar, porque no son las tres iguales. ¿Qué vas a hacer? Corriente de potencia total y dividido tensión de línea, dividido 3, no. Porque los aportes son distintos por fase. Fíjate que ya la estrella es desbalanceada. Y los otros son cargas que afectan, salvo el motor grande y los capacitores, los otros dos están tomando de una sola fase o entre dos líneas. Y no en la siguiente o no en las otras dos. Por lo tanto, tenés que hacer el resto fino uno por uno, ir calculando el aporte, como dijo Gustavo, y después por superposición calcular la corriente en cada línea. Claro. Lo que vos decís se puede hacer si fueran todas cargas equilibradas y todas conectadas, bueno, todas equilibradas. Me pareció un cartelito recién que decía que no sé por qué nos regalaban la reunión múltiple sin corte. Así que Y porque parece que no sé. debe ser la primera que abrís en el año. No, yo abrí otra, pero no acá. Abrí No, porque a mí me pasó eso, cuando abrís no en el año, cuando abrís la primera vez que sos, digamos, que lo está usando, te da, viste, es como que no te corta el tiempo, pero es por la primera. Bueno, entonces hoy no, En aparentemente no corta el tiempo. Al alumno, o sea, vos fíjate que aunque no diga indicación de los amperímetros, tenés que calcular también la corriente de neutro, aunque no haya amperímetro en el neutro, la carga desequilibrada, fíjate, verificar la corriente en el neutro. Claro. Pero si no lo pide. No, bueno, pero... no, ya sé. No me justifiques ahí. Habría que haberle puesto el neutro en el amperímetro. En el neutro. ¿Me podría decir cuál es la corriente por el neutro ya? Ay, qué difícil. Y en este caso no sería cero, ¿no? Ferro, ¿Qué? te hicieron una pregunta. Que no Fíjate sería- que Fíjate que ¿quién te aporta el neutro? Te aporta la carga desbalanceada en estrella y el motor monofásico que está en la fase 2, ¿correcto? Entre el 2 y el neutro. No te aporta ni el triángulo, ni la carga en triángulo, ni el motor trifásico equilibrado, y tampoco la carga S, porque está entre 1 y 3, no vincula el neutro. Así que la corriente por el neutro va a salir de la suma de lo que aporte el motor monofásico, este M, que dice ahí potencia, 1000 watts, rendimiento y coseno phi, y factor de potencia, y de la carga en estrella desbalanceada, esa J20, 10 y menos J20. ¿Sí? Claro, de esas dos salidas nomás. De la suma. Bueno, ahora voy a hacerlos y después a consulta.
profe, ¿te puedo volver a consultar el 30 porque me sigue sin dar? No sé por qué, o sea, realmente no entiendo lo que estoy haciendo mal. ¿Cuál? El mismo 30 que había preguntado antes. El 30, el de los batímetros. Sí, los 3 batímetros, Ah, no, el 30, el de los motores. claro. Primero calculaste la corriente, ¿no? La corriente Claro, primero entre calculé la aparente, la potencia aparente, que me dio 10.360 volamperes. No, pero estamos hablando del 30. El 30 lo primero que tenés que calcular es la corriente que circula por la línea 1, 2 y 3. Los motores están entre 2 y 3, así que fíjate, digamos, eso es el primer cálculo que tenés que hacer. ¿Cuánto toman la corriente que viene por la fase 2 y retorna por la fase 3? Porque lo vas a necesitar para los batímetros 3 y 1. Claro, por eso, pero digo, para sacar esa corriente no tengo que primero calcular la potencia aparente de cada uno de los motores. No, bueno, ¿qué tenés? Lo primero tenés que calcular con los 10 con el rendimiento y calcular la potencia activa y la potencia aparente para calcular la corriente, ¿correcto? Claro. Sí, podés ir por la corriente aparente o por la potencia aparente o por la potencia activa, porque tenés el dato del rendimiento, de la potencia mecánica, tenés el rendimiento y tenés el factor de potencia, de ahí sacas la corriente, ¿correcto? Bien. Acá sí los dos motores son iguales, son de 10 caballos, así que lo podés pensar como están en paralelo, como una sola carga de 20 caballos, o rendimiento 0,9 y coseno phi 0,8, correcto. Porque son iguales los motores. Sí, está bien. O calculás para uno y multiplicás por dos, bueno, como quieras, pero digamos, las dos cargas en este caso son iguales. Claro, por eso, sí, yo lo que había hecho fue calcular como la potencia aparente de cada motor y calcular la corriente. Sí, podés usar la expresión S igual a U de línea, en este caso U de línea porque el motor está entre líneas, por la corriente conjugada. Entonces, U por I conjugada igual a S, de ahí sacas el módulo de la corriente. Necesitas fijar el ángulo habiendo adoptado previamente una tensión, ¿no? Como siempre, Claro, lo primero que tenés que hacer es tomar una tensión de referencia. O sea, 380 es el módulo, vos tenés que fijar una terna de tensiones. ¿Por qué? Porque como vas a después tener que calcular la lectura de los batímetros, necesitas el ángulo que forme esa tensión con la corriente. Claro. Sí, está bien. Yo calculé cada una de las corrientes. Mirá que por cada motor toma 27,26 amperes y que el ángulo de potencia, o sea, el factor de potencia, o sea, el ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje es 36,86 grados en atraso. Y después, por ejemplo, para el batímetro 1, yo tomé 380, que es la tensión de línea, por esta corriente que me dio 54,52 amperes. Sí. Y el coseno yo le tomé B23 como referencia, y entonces B12 me quedó 120 positivo. No. Y el ángulo de la corriente. Y el ángulo de la corriente, el que forme esa B13, dijiste que tomaste, B13 con la corriente I3. ¿No tengo que tomar B12? Sería B12. B12 es donde está el batímetro 1. Está tan chiquito que no veo. Sí, claro, y después, nada, tomé, a mí la corriente me dio 27,26 amperes, entonces, como esos son dos motores, lo dupliqué, porque son dos motores. ¿Y el ángulo de la corriente que usaste para ese batímetro? Y el ángulo de la corriente yo usé, como pasa por I3, yo había sacado I2 que me dio 54,52 y ángulo menos 66,86. Está bien, entonces, ese es la 2, sí. Claro, y I3 multipliqué ese mismo número pero por menos 1. Y me dio 54,52 y ángulo 113,14. ¿Qué te dijiste que habías tomado como referencia a 2.3? B23. Yo justo estoy viendo el mío que tengo la misma referencia y me dan esos mismos ángulos la corriente. Bien. Y después cuando voy al batímetro 1 pongo 380 por 54,52 que es la corriente
por el coseno de 120 menos la corriente 3, entiendo que tengo que tomar, el ángulo de la corriente 3. Claro, sí. Y cuando hago la multiplicación me da 20.000, un poco más de 20.000 watts, 20.500 watts, no sé si. ¿Cómo le pusiste el ángulo a la corriente? El ángulo de la corriente, nada, como en los pasajes de 36,86, yo desfasé, por ejemplo, el voltaje 2, que si tomé B23 como referencia, el voltaje 2 respecto del neutro me da menos 30 grados, y como la corriente está desfasada a menos 36,86 grados, tomé como el ángulo de la corriente 2 menos 66,86. Pero ¿por qué el de la tensión 2? Si a vos la carga te la alimenta la TON 2-3. Claro, pero saqué la tensión, o sea, saqué I2 y después consideré que I3 es igual a menos I2. Claro, pero ahí el problema está en que justamente la tensión que alimenta a tu motor no es la tensión 2, es la tensión 2-3. No, perdón, para sacar la corriente sí tomé la tensión 2.3, tomé 380 de voltaje. Y el batímetro Bueno, tenés que por tomar eso mismo. Claro. No, por El eso mismo lo batímetro que yo 2 digo, si está vos entre 2 y 3 también. Ah, yo tengo que tomar Claro, lo que yo el ángulo quería... entre 2 y 3. Claro. Si el batímetro está entre 2 y 3, ¿correcto? No, La es el tensión motor de el la que está entre... voltimétrica está entre 2 y 3. ¿No es B2. el motor el que está entre 2 y 3? El batímetro ese no está entre 1 y 2. El batímetro 2, el W2, está entre 2 y 3 para sacar, o sea, es corriente de esta línea por tensión 2,3 por el ángulo comprendido. El batímetro 1 es corriente 3 por tensión 1,2 por el ángulo comprendido entre esas dos magnitudes. Aparte de eso del batímetro, que es así como dice Gustavo, para el motor tenés que usar también el ángulo de la tensión 2-3, que es justamente la tensión que estás usando. Claro. Claro. Yo pensé que el ángulo de desfasaje era 36,86 y desfasaba a B2, a la tensión que sale de B2. Pero también entiendo que es de B3. Claro. O sea, debería desfasar menos 36 grados al voltaje B23, o sea, 0. Claro. Lo que vos decís sería con la tensión 2 si tuvieras, por ejemplo, un motor trifásico. En ese caso sí. Pero este es un motor entre la fase 2 y la fase 3 nada más. Claro, entonces desfasa en 36,86 grados, pero la tensión B23 no a B2. Así es. Claro, listo, perfecto, muchas gracias. Les pregunto a los alumnos, ¿alguno de ustedes dijo que tienen un grupo de WhatsApp de la materia? Hola, cualquiera. Sí, hay un grupo. ¿Están Pero todos? es de Electro 1, no sé si están todos. Porque sería bueno cuando pasan cosas raras como esta, por ejemplo, o como, no sé, un anuncio que quería hacerles para el jueves, que se va a hacer la primera clase relacionada con MATLAB. No que ninguno de nosotros esté en el grupo, pero sí mandarles a algún referente del grupo para que lo distribuyan ustedes un WhatsApp. No sé si se entiende. Lo que tendrían que ver de sumar a los que faltan, nada más. Que no son muchos, porque la mayoría de ustedes vienen de Electro 1. Se quedaron mudos. Sí, sino por el foro, Gustavo, también. El foro. También, pero a veces, como en este caso que era urgente, era más rápido WhatsApp, seguro. Tienes más a mano el teléfono que capaz que la computadora Sí, para abrir el campo. una alternativa, no sé, qué sé yo, cualquiera. Ignacio Borrelli, por decir uno. Tenemos el teléfono de él y le mandamos al WhatsApp de él y ya está. Y él lo distribuye. Él o cualquiera. Capaz lo que podrían hacer sería tipo poner en el campus para que agreguen sus celulares y los agreguemos al grupo. Está bien. Sí. Para los que no estén, digo, porque, o sea, yo no sé quiénes están. Sé que hay un montón, pero no sé quiénes son. Bueno, lo vamos a poner en el campus para que se sumen. Que pongan los celulares ellos y alguno de ustedes los va sumando. No sé quién es el administrador del grupo.
o los administradores? ¿Quiénes son? El administrador es Nicolás Palumbo, Nicolás Palumbo, que no está. que cursó Electro 1 y creo que está ahora también en Electro 2. No, que no está acá, digo. No está en este No, momento. sí, sí, sí. Bueno, me lo voy a anotar. Claro, el grupo que quedó de Electro 1, somos creo que 15 por ahí. Y como quedó de ese grupo, éramos más o menos lo mismo, seguimos hablando por ahí. Pero no sé cuál es la idea, yo no entendí bien cuál es la idea que tienen. No es nada obligatorio, simplemente que en un caso como el de hoy, o cualquier cuestión de cambio urgente, se le manda al administrador del grupo para que lo distribuya la información entre ustedes, nada más. Pero bueno, no, puede ser una mala idea también, no fue nada muy pensado. Seguimos informando a través del campus y listo. ¿Hay alguna consulta de los problemas de la guía, muchachos? Sí, porque si no cerramos y nos vamos, ¿eh? Yo quiero consultar por el que recién pregunté. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El 23 era. Bien. El 23. Que lo empecé a hacer y bueno, y me trabé un poco. Bien. Por ejemplo, que queríamos calcular las corrientes de línea y eso. En el caso del motor trifásico, ¿cuál sería las impedancias en este caso? ¿Cómo las determina? Tenés la potencia del motor y es una carga equilibrada. Por tanto, no necesitas conocer las impedancias equivalentes. Igual por ahí las podés calcular, pero por fase, ¿no? Pero no es necesario. Trabajando con la potencia podés calcular la corriente consumida por cada fase. ¿Puedo calcular la corriente de línea o no? Que chupa ese motor, ¿sí? Fíjate que tenés la potencia en caballos de vapor, una antigüedad, 636 watts. El rendimiento del motor, quiere decir que lo que consume va a chupar más energía, más potencia que esos 10 caballos, porque esa es la potencia útil. Y va a tener el coseno phi, que como es equilibrado es el de las tres fases. Claro, y ahí ya con eso sería la corriente de línea y las tres líneas aportan, o sea, la misma corriente, ¿no? O sea, yo calcularía, primero calcularía la potencia activa del motor, en watts, en watts. Después, con el rendimiento, la potencia que consume el motor, porque eso tiene que ver con la corriente que va a venir por la línea. Para el coseno puedo calcular la potencia aparente también, puedo calcular la potencia reactiva, puedo calcular todo, inclusive la impedancia equivalente por fase, que me parece que no es necesario en este caso, pero podés. O sea, esto es como un rompecabezas. Vos a partir de los datos vas obteniendo más información. Y con esa información tenés que llegar al resultado. Claro, pero el aporte, ponele, con eso de que la potencia, como es una carga equilibrada, es raíz de 3, por la corriente de línea, por la tensión de línea, por el coseno de phi. Cada fase te va a consumir un tercio de la potencia total. Y eso te puede permitir calcular la corriente que va a estar tomando de la línea. Ah, bien. Con esa fórmula, Ignacio, vos calculás el módulo de la corriente, pone que te da 10 amperes por fase, pero acordate que están esos 10 amperes en cada fase están desfasados 120 grados para cuando hagas la suma fasorial. ¿Y esa fase puedo tomarlo arbitrariamente o...? Va a estar relacionado con la referencia que vos pusiste de tensiones. Claro. Va a haber un desfasaje entre la tensión que vos definiste de referencia y la corriente que te absorbe el motor en cada fase. Ahí tenés el coseno phi además, como dato.
Perfecto. Como es un motor, es una carga inductiva, así que la corriente en cada fase va a trazar a la tensión en cada fase. El ángulo va a tener un coseno phi de 0,8. Claro. Bueno, perfecto. Seguí participando. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, tenía una duda con el 31. Con el, perdón, 38. ¿En cuál número? El último de todos. ¿Cuál será? ¿Este? Mm. No, sí, ese. No sé. Sí, sí, pero Acá figura como yo, acá lo tengo como el 38. sí, está bien, pero porque nuestro móvil está más lindo. Está más lindo porque acá la figura no se entiende un pito lo que dice. Por Esto eso. lo debe haber. Claro, por eso, lo actualizó del año pasado justo, pero no tengo las guías de este año. Por lo menos no tengo la guía 1. Le voy a reclamar. En este se ve lo que decíamos que no se veía en el otro, está el asterisco puesto en los P1 y P2, es para el punto homólogo de donde está tomada la tensión de los batímetros. En este caso está entre R y T y entre S y T, P1 y P2. Sí, que hay que adivinar que es un asterisco, te digo. Sí, bueno, pero digamos, el otro no tenía nada. El otro era peor, no tenía nada. Pero en general, salvo que se indique lo contrario, se toma desde la fase en la cual está conectado Claro. el batímetro Acostado, hacia la digamos. otra. Salvo Al que se punto indique- común. Claro. No, siempre es así, del punto donde está conectada la voltimétrica al punto común, y esa es la tensión. Pero Por si eso vos per- siempre... Digo, si Si vos por ustedes joder hacen- lo querés poner, conectar al revés la bobina voltimétrica, aunque sea ejercicio, podrías hacerlo. Pero bueno. No, Sí, después lo que pasa, después te va a cambiar el coseno y ahí lo corregís con el coseno. Y esta es una carga de un motor en triángulo, como dice ahí, una carga que está entre la línea R y S, y la otra carga entre T y N. O sea, muy parecido al 23, más o menos, nada más que con una carga menos. El procedimiento es el mismo, hay que calcular la corriente de la fase R, S y T para cada carga y después sumarla factorialmente. Bueno, sí, igual ahí creo que estaba tomando mal no había leído esa parte de tomar la tensión de referencia URN. Había tomado vuelta UST como referencia, así que calculo que debe ser por eso. También, este me parece que tiene como tensión de referencia URN, no sé si lo dice el enunciado, ahí pero lo lo dice. más probable... Sí, Ahí lo lo dice. Sí. Por eso. Profe, y tengo una última consulta sobre el 31, que es más que nada una cuestión de interpretar el circuito. Que hay como 3 batímetros conectados a un mismo punto. El 31. ¿Esos Sí. 3 batímetros conectados a ese mismo punto vendría a ser estar conectados a neutro? Claro, en realidad es que se forma como los 3 batímetros son iguales, los vamos a tomar exactamente iguales, se forma un punto neutro ahí, digamos, se llama punto neutro flotante, eso. En realidad, como son 3 cargas iguales, los 3 batímetros, se formaría en la unión de los 3, en la estrella que están conectados, un punto que tendría el potencial del neutro, ¿correcto? Entonces, ¿qué tensión tiene aplicada esos batímetros? Y tiene aplicada la tensión del generador de fase neutro, ¿correcto? Si es 380, Ojo que la carga es desequilibrada. La carga es desequilibrada y se forma, hay una tensión en el centro de estrella de la carga que no está indicado ahí, que sería el punto O el punto O', como lo quieran llamar, que digamos es la tensión que tienen aplicadas los batímetros 4 y 5, ¿correcto? desequilibrada. ¿Es equilibrada? No, es desequilibrada. Ah, no, desequilibrada, por O eso. sea que hay que calcular la tensión en cada batímetro. Claro. Ya de fase, pero hay que calcularla.
Ah, en esos casos, en los batímetros, por ejemplo, 4 y 5, la tensión que se toma no es B1,2 o B2,3. O sea, La, que, o sea, la, la, 360. la tensión del W4 es B1,2 y la del W5 es B3,2, correcto. Claro, pero Siempre del batímetro al punto común. En este caso el punto común es 2. Entonces la tensión es B3,2. La que claro, vos por eso vas a ver, vos habés definido seguramente la 2,3, correcto. claro. Por eso a esa le tenés que sumar 180. Ah, bien, bien. No, porque digo, ustedes habían dicho así como que la tensión que ve el batímetro 4 y 5 era la tensión que cae en Z2 y en Z3, o en Z1 y Z2. Algo así, no sé si entendí mal. No, la carga como es desequilibrada, yo te digo que como es desequilibrada va a aparecer una tensión en el punto centro de estrella de la carga. O sea, para calcular la corriente vos primero tenés que calcular esa tensión o aplicar mallas y calcular la corriente que la van a necesitar para los batímetros, correcto. Claro. Después, como están conectados W4 y W5 en conexión Aaron, lo que llaman conexión de los dos batímetros, la suma de W4 más W5 te tendría que dar para verificar la potencia total, la que dice ahí los 25.140, ¿correcto? Y debería dar igual a W1 más W2 más W3. Claro. Claro. Bueno, está bien, profe, yo no tengo más dudas. Cualquier cosa manda al foro de consulta sobre estos 3 puntos de pregunta. Bueno. Bueno, profe, chao, hasta luego. Que tengan un buen día. Gracias. Chao. También me voy, profe, nos vemos.